Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi. Domingo 23 de abril. Hermanos, qué privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos en el cuarto domingo de este mes y obviamente penúltimo, ya que este mes de abril pues trae 5 domingos, ¿verdad? Todavía falta pues el próximo, que será 30 de abril. Este es el penúltimo domingo de este mes de abril y hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. Podríamos decir, en palabras muy prácticas, que estamos a la mitad de este tiempo pascual, ya que son 6 domingos y obviamente pues las fiestas con las cuales se cierra este tiempo de Pascua, que son la fiesta de la Ascensión y la fiesta de Pentecostés. Hermanos, insisto, un privilegio el poder compartir el mensaje cada día. Mire, agradezco a todos los que lo reciben y lo comparten. Muchísimas gracias. Dios les pague. El Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el sepulcro y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Que acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
El texto que hoy hemos leído, que corresponde al capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, nos presenta, hermanos, otra de las acciones, otro de los acontecimientos que sucedieron el mismo día de la resurrección. Ese día, como ya hemos hablado en todo este tiempo de Pascua, sucedieron varias cosas. Obviamente lo más sorprendente fue que el Señor Jesús pues resucitó. Y dado a ese gran acontecimiento, vinieron otros momentos, como por ejemplo cuando las mujeres van al sepulcro y no encuentran el cuerpo del Señor, cuando los apóstoles Pedro y Juan van al sepulcro y de igual manera no lo encuentran, sí, pero sí encuentran los lienzos y el sudario, ¿verdad?, como muestras de que aquel cuerpo pues no había sido raptado. Pero luego también el Señor ya se les había aparecido a las mujeres, en este caso a María Magdalena, ¿verdad? Pero ante todo eso, hoy entonces viene y se da este relato de los discípulos de Emaús. Ahora, recordemos que claramente el Evangelio nos va a hacer la diferencia entre los apóstoles y los discípulos. El Señor tuvo dos grupos que le seguían. Los apóstoles, que eran obviamente 12, pero habló también de un grupo de discípulos, y el Evangelio de Lucas va a ser muy claro porque va a presentar esa diferencia entre los 12, que sabemos que son los apóstoles, y los 72, que serán los discípulos. De estos discípulos es donde más adelante veremos que se va a elegir al sucesor de Judas, ¿verdad?, que sería en este caso a Matías. Ahora, pero es importante cómo ahora es el día domingo, día de la resurrección, ¿verdad? Han pasado todos esos acontecimientos y dos de los discípulos ahora deciden regresar, deciden retornar a sus casas, y ellos van conversando, ¿verdad?, por el camino. Van obviamente pues muy tristes, ellos van desconsolados, ellos van desilusionados. Pero mientras conversaban y discutían por el camino, obviamente, el Señor Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Se entabla el diálogo entre Jesús y estos dos discípulos, que no sabemos sus nombres. Bueno, se nos dice solo el nombre de uno de ellos, que se llamaba Cleofás. Del otro pues no se nos habla su nombre. Pero vemos cómo estos discípulos expresan ellos su tristeza, ellos expresan su desilusión, ¿verdad?, incluso su frustración, cuando ellos hablan de que su confianza había sido puesta en Jesús, quien era pues verdaderamente un profeta, como dicen ellos, respaldado, un profeta poderoso, dice, en obras y palabras, ante Dios y ante los hombres. Pero cómo Jesús fue capturado, cómo Jesús fue torturado, finalmente crucificado. Ahora, hasta ahí vemos cómo ellos van desilusionados, pero hermanos, van desilusionados aun cuando el Señor Jesús ya les había anunciado lo que iba a suceder. Recordemos cómo claramente los evangelios, los 4 evangelios, nos dicen que el Señor Jesús les hablaba claro a sus discípulos y a los apóstoles sobre las cosas que le iban a suceder en Jerusalén. Claro, a lo mejor ellos no entendieron todo aquello, y por no haber entendido el mensaje del Señor, por no haber comprendido lo que el Señor les estaba anunciando, ellos pues ahora no saben qué hacer. Ellos ahora están en desesperanza. Pero vea, esta acción
es bastante, diríamos nosotros, recurrente en el ser humano. Porque cuántas veces, hermanos, nosotros pasamos a veces por momentos de dificultad. Cuántas veces de repente los planes que tenemos se nos echan a perder. Cuántas veces los proyectos tal vez vemos nosotros que fracasan y creemos que ante todo aquello que ha pasado, creemos que ante el fracaso, creemos que ante el problema que se nos presentó, obviamente ahí no hay nada más que hacer. Pero sabemos nosotros, los que hemos creído en Cristo, que en el Señor siempre habrá esperanza, siempre habrá respuesta, siempre habrá verdaderamente una bendición. Y es importante el que nosotros estemos con esperanza. Ahora, la fe es esa confianza, la fe es esa esperanza. Y esa esperanza, hermanos, que debe de estar en nuestras vidas, aun cuando la realidad o la verdad pueda ser dura. Pero cuando nosotros creemos, es ahí donde vamos a poder nosotros estar confiados. Ahora, ellos habían caminado con Jesús, pero no habían entendido la obra del Señor, porque vea que le dicen: nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Eso es lo que ellos esperaban, y eso no era malo. O sea, en realidad el Señor Jesús es el libertador de Israel. Claro, no solo de Israel, ¿verdad? Porque para la gloria de Dios, Él es también nuestro libertador. Él nos ha libertado, Él nos ha hecho libres, Él nos ha dado libertad. Y usted dirá: ¿y yo de qué me he hecho libre? Libre de las cadenas del pecado, hermano, libre de los vicios, libre por sobre todo de esas ataduras que podían dañar nuestra vida. Ahora, ellos esperaban, pero aquí hay que explicar en un punto histórico político de los judíos. Y es que recordemos que para ese momento Israel era una nación invadida por el Imperio Romano. Entonces, los judíos, ellos sentían que su peor enemigo era el Imperio Romano. Y ellos esperaban al Mesías, pero esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que viniese a enfrentarse con el Imperio Romano, un Mesías que viniese a enfrentarse a Herodes, a enfrentarse a Poncio Pilato, a destruir el ejército romano, etcétera, etcétera. Eso era lo que ellos esperaban. Pero Jesús nunca vino en esa línea de guerra, ¿verdad? Recordemos, o sea, ¿cómo entró Jesús a Jerusalén? Lo veíamos como en aquella entrada triunfal al Señor, que entró en un burrito. Y decíamos el domingo de Ramos que el que Jesús entrara en un burrito era un mensaje para ellos, un mensaje que el Señor venía pacífico, como dijo el profeta Zacarías, cuando le dijo: he aquí, Israel, que tu rey viene a ti montado en un burrito, viene pacífico a ti. Sin embargo, ellos lo esperaban guerrero. Ellos esperaban que Jesús comenzara a cortar cabezas para poder liberar a Israel. Sin embargo, Jesús no vino a hacer eso. Es cierto, el Señor vino a enfrentarse con el gran enemigo del ser humano. Pero el enemigo de la humanidad en ese momento no era el Imperio Romano. No. El enemigo de la humanidad en toda la historia ha sido Satanás, hermanos. Y hoy en día, fíjese, muchas personas también se desilusionan del Señor. ¿Por qué razón? Porque esperan a un Jesús que les cumpla su voluntad. Esperan a un Jesús que les cumpla sus caprichos.
Y cuando ven que Jesús no cumple sus caprichos, se desilusionan y dicen: ay no, yo esperaba que el Señor hiciera tal cosa, y como no lo hizo, yo me voy. Conozco personas, fíjese, que llegan a la iglesia muy enfermos y que llegan pues buscando una sanación. Y qué bueno, ¿verdad? Yo sé que hay enfermedades que Dios permite para que a través de esa enfermedad nosotros los seres humanos podamos buscar de Dios. O sea, conozco muchas personas que una enfermedad ha sido el instrumento que el Señor ha utilizado para que ellos lleguen a sus pies y le puedan servir. Eso es buenísimo, o sea, ese es uno de los métodos del Señor. El problema es que ellos quieren que el Señor sane y que sane rápido. O sea, que el Señor lo sane y lo sane rápido. Y cuando pasa un cierto tiempo y la enfermedad no es sanada, ellos dicen: no, yo vine, el Señor no me sanó, así que yo mejor me regreso. Y el regresar muchas veces es volver a la antigua vida, es volver incluso a quitar la confianza de Dios y a ponerla en un brujo, en un curandero. Es quitar la mirada de Cristo y ponerla en el hombre. Porque vea, aquí estos discípulos están regresando a su casa. Y no es que fuera malo ir a su casa. El problema es que ellos estaban volviendo a su antigua vida, a la vida de donde el Señor los había rescatado. Y si algo, hermanos, y si algo en la vida cristiana no nos trae ningún beneficio, es el mirar atrás, es el volver atrás. Claramente dice la palabra, y yo sé que dura la frase, y le pido permiso para decirla, cuando el Señor Jesús dijo que el que mira hacia atrás, el que regresa atrás, es como el perro que regresa a su propio vómito. Pero vea, ahora estos discípulos están regresando, así como muchos regresan a su antigua vida. Yo siempre he dicho, fíjese, el pasado, hermano, el pasado, nuestra vida pasada, solamente nos debe de servir para ver de dónde Cristo nos ha libertado, para ver de dónde Cristo nos ha sacado. Ahora, Jesús los encuentra en el camino entonces y va a evitar que regresen al pasado. Les va a animar. Ellos caminan por 11 kilómetros en ese diálogo interesante. Cuando llegan a la casa, el Señor hace como que va más lejos. Ellos le insisten: quédate con nosotros. Hacen uso de esa hospitalidad muy especial. El Señor accede, obviamente se hospeda en esa casa, y en esa tarde noche ellos van a la mesa, obviamente van a compartir en ese momento la bendición, los alimentos, y es ahí donde el Señor sigue los pasos que siguió en aquella última cena, ¿verdad? Porque dice la palabra que fue en ese momento cuando el Señor tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Esas acciones, esos pasos, el Señor los había vivido, el Señor los había realizado en aquella cena del Cordero, ¿verdad? En la cena pascual. Pero ellos entonces, ahí, vea que dice, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Qué hermoso que ahora ellos pudieron identificar a Jesús. Yo creo que este es ahora verdaderamente el centro de este mensaje. El que nosotros podamos, hermanos, ahora identificar a Jesús en la Eucaristía, en el pan consagrado. Dice, entonces se les abrieron los ojos, porque anteriormente no lo habían conocido, porque sus ojos, va a decir el texto, estaban velados, o sea, tenían un velo. Pero ahora se les han abierto, ellos han podido reconocer que Jesús es quien les ha acompañado. Por eso, querido hermano,
Tal vez usted estará pasando por problemas, por dificultades. De repente, pues no puede ver, ¿verdad?, la respuesta que el Señor le está dando. Yo le animo, mire, vaya a su iglesia, congréguese, busque de Dios, vaya a la Eucaristía, reciba el sacramento, reciba verdaderamente el cuerpo, el pan consagrado, el cuerpo de Cristo, para que sus ojos se abran y pueda ver usted la voluntad de Dios en su vida. Le animo para que este día domingo podamos aprovechar este tiempo de Pascua y podamos compartir el gran mensaje del resucitado e identificarlo en la fracción del pan. Ánimo, Cristo ha resucitado y Él vive y está vivo con nosotros. Por eso que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi